Buenos días, daremos inicio a nuestro culto dominical. Dice en el Salmo 72, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque nos permites alabarte. A pesar de esta pandemia, podemos estar juntos en espíritu y reconocer toda tu grandeza y tu bondad. Gracias, Señor, también por esta libertad que nos das de hacerlo y porque sabemos que tú nos escuchas y estás al pendiente de nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice un versículo en Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a hacer una oración dando gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones. Acompáñenme a orar. Padre nuestro, estamos delante de ti con corazones agradecidos por cada una de las bendiciones que nos das sin merecer. Gracias, Señor, por la salud, por el trabajo, por nuestra casa, por nuestra familia. Gracias, Señor, por las bendiciones que aún no están a nuestra vista, Señor, pero sabemos que ahí están y tú nos las das sin nosotros merecerlo. Gracias porque nos cuidas, porque estás al pendiente de nosotros. Aunque somos indignos de eso, tú siempre volteas a vernos y a cuidarnos. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Vamos a leer ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, los versículos del 53 al 65. Dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos este domingo 28 de febrero del año 2021. Vamos a decir nuestra proclama. Tomemos nuestra Biblia y digamos la proclama que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida,
y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has preservado hasta el día de hoy. Y gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y tu gracia, Señor, hemos encontrado la salvación en Cristo Jesús. Atesoramos, Señor, en nuestro corazón ese bello regalo que nos das. Bendice a tu pueblo, Señor, que está hoy presente, y con la única intención de adorarte y de glorificarte. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Seguimos con Marcos, discípulos de Cristo, y nuestro texto lema en Marcos 1:17, que dice al texto: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65, va a estar nuestro texto en el cual basaremos nuestra meditación en este día. El título del sermón, mis hermanos: Jesús acusado y juzgado por los injustos. Jesús acusado y juzgado por los injustos. Y que me gustaría que nos lleváramos cada uno en nuestro corazón. ¿Qué pensaríamos, qué desearíamos que pensáramos? Que pensáramos en la gran y extensa misericordia de que somos objetos de parte de Dios. Pensemos en su gracia admirable, pues nos da su amor y de su perdón inimaginable, más allá de lo que jamás hemos merecido. Jesús es la revelación de Dios, por lo que nos maravillamos al ir en pos de Él, quien nos recibirá y nos recibe tal y cual somos, y nos transforma a su imagen. Sí, mis hermanos, Dios operando en nosotros a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, que nos perfeccionará, acabará la obra en nosotros, la cual ha iniciado, y estaremos ante Él por la eternidad. Amén. Bien, mis queridos hermanos, voy a invitarles a que me acompañen en la meditación de este hermoso pasaje. Al estar meditando en este pasaje, está tan lleno de gracia, pues Jesús se entregó por nosotros y no nos lo merecíamos. Tanta gracia en mi Señor que al estar pensando en estos pasajes desborda mi capacidad de asombro y de admiración, ya que Jesús cargó nuestras culpas en sí mismo, como vimos en Getsemaní, en angustia y sufrimiento hasta la muerte. Gracia y amor emanan de Jesús por la humanidad. Jesús no ha menguado su amor, al contrario, ha ido en amor en extremo. Luego, después de orar con valor sin igual, se encamina y es topado por el traidor, quien con un beso entrega al Hijo del Hombre. Sus discípulos, confundidos y con temor, asustados, huyen, y la soledad y la traición abrazan al entregarse a sus captores. Un gentío armado con palos y espadas a Jesús lo apresan. Inmediatamente después de que fue arrestado, comenzó el juicio infame que lo llevaría a la muerte. Podemos ver que fue juzgado primeramente por las autoridades judías y luego por las autoridades romanas. La razón para que este doble proceso la vamos a ver porque el Sanedrín, aunque era el tribunal supremo del pueblo de Israel, del judío, tenía la firme intención de aplicar a Jesús la pena de muerte. Sin embargo, no podían, ya que al ser un país bajo el dominio de los romanos, ellos no tenían la autoridad para juzgar y condenarlos a muerte. Podemos verlo en Juan 18:31. No podían ejercer la pena capital. Por esta causa,
fue necesario que después de ser juzgado por los judíos, el caso fuera remitido a Pilato, el gobernador romano, para que él que confirmara y ejecutara la sentencia. Los judíos sabían que Pilato no condenaría a muerte a una persona porque no respetara el día de reposo, ni guardara sus tradiciones, o tuviera puntos de vista diferentes a los de ellos en asuntos como el divorcio, la resurrección de los muertos, o incluso porque en eso no se sujetaba a las autoridades del Sanedrín. Muchos de estos temas habían sido la verdadera razón por las que Jesús había tenido fuertes controversias con ellos a lo largo de su ministerio. Pero nada de esto sería tan determinado en un tribunal romano. Así que desarrollaron su acusación en otra línea de argumentos diferentes, con la sola intención de encontrarlo culpable y matarle. Decidieron acusarle por su pretensión de ser el Mesías. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Jesús respondió con verdad: yo soy. Todos los judíos sabrían que Jesús era el Hijo de Dios por propios labios de Jesús. A continuación, se rasgaron sus vestiduras, dice la palabra, y comenzaron a escupirle y a burlarse y a darle de puñetazos. Y junto con los alguaciles lo abofetearon. Por lo que consideremos cómo Jesús fue juzgado por los injustos. Y veamos en primer lugar, ¿cómo estás tú en seguir a Jesús? ¿Cómo es tu seguir a Jesús? ¿Cómo es tu seguir a Jesús? Antes de pensar en otras personas, vamos a pensar en nosotros mismos. ¿Cómo es mi seguir a Jesús? Marcos 14, 53 al 54. Veamos solo el versículo 53 que nos dice la palabra: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Voy a leer el 54 también, que dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Jesús por primera vez se encontró ante el Sanedrín. Ese Sanedrín que se había reunido con carácter de urgencia para juzgar a Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que inicialmente Jesús fue llevado ante Anás, que había sido sumo sacerdote anteriormente, y que era suegro de Caifás, el actual sumo sacerdote. Mientras duraba este primer interrogatorio por Anás, hubo tiempo para que se fuera reuniendo el resto de los 71 miembros del Consejo del Sanedrín, que tuvieron que acudir hasta altas horas de la noche. Como nos explica que el Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Como hemos tenido ocasión de ver a través del Evangelio, estos grupos dominaban el judaísmo, tenían fuertes diferencias entre ellos, puntos fundamentales de la fe en discusión. Sin embargo, todos se encontraron unidos en su oposición, siguiendo la farsa del juicio injusto contra Jesús. Pero, ¿por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar a Jesús, que era el Mesías? La razón no era falta de méritos de Jesús, puesto que de hecho toda su vida y ministerio había sido cumplido fielmente y en exacto apego a las Escrituras. Todo lo que se había predicho de Jesús se había cumplido. Y todos sabemos que el pueblo estaba maravillado de su autoridad, de su sabiduría, de su poder. ¿Por qué entonces los líderes judíos lo rechazaron? El problema es que ellos no es que les interesaba que viniera el Mesías, sino
que esto implicaría cambios profundos en la vida religiosa y social de la nación que acabarían con sus privilegios, sus comodidades y sus lujos. Porque no cabe duda que aunque no les gustaba estar bajo el yugo romano, en realidad tampoco les iba tan mal a los líderes religiosos. Al fin y al cabo gozaban de un gran prestigio social dentro del pueblo y obtenían suculentos ingresos en la administración del templo y de la religión. Pablo a este tipo de personas les llama los perros del evangelio. Pensaban que reconocer a Jesús como el Mesías les llevaría invariablemente a un enfrentamiento entre el Imperio Romano, lo que según ellos implicaría la destrucción de la nación judía, aunque su mayor preocupación era la pérdida de su propia posición y confort. Y lo que estaba fuera de toda duda es que Jesús estaba en contra de quien sigue usando la religión en su propio beneficio. Así que aunque todos ellos manifestaban su deseo de que viniera el Mesías, en realidad en este mundo les gustaba demasiado. Les gustaba tal como estaba. Y en todo caso lo único que querían sería quitar la molestia de los romanos. Por todo esto, Jesús significaba para ellos un obstáculo para seguir disfrutando de su cómoda posición. Y aunque es sencillo juzgar la conducta de los antiguos líderes del judaísmo, también debemos preguntarnos si muchos de los creyentes de nuestro tiempo, que dicen desear la segunda venida de Cristo, realmente la esperan de verdad. O por el contrario, este mundo ya les gustó tanto. Así, claramente, pues a lo mejor nada más quitando, claro está, algunas molestias incómodas como la que estamos viviendo hoy, la pandemia, el mal tiempo, falta de dinero, falta de salud. Pero por lo demás están muy bien. Me pregunto si realmente deseamos los cambios que la venida de Cristo traerá a nuestra vida. Lo cierto es que, viendo el apego de muchos creyentes al mundo, pareciera que no tienen mucha prisa para que el Señor regrese. Parece que la forma de pensar hoy en día es que será muy bueno ir al cielo con el Señor, pero sin prisa, porque en este mundo no está tan mal, según ellos. Por lo que los gobernantes judíos se dieron cuenta con claridad de los cambios radicales que el Mesías traería y le rechazaron. Y tal vez nosotros no nos hemos percatado suficientemente de lo que va a hacer o va a trastornar a este mundo cuando nosotros ya estemos en el cielo. Debemos empezar a vivir ahora la luz de la eternidad para que el cambio no nos resulte tan brusco. Leamos el versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Recordemos que la última vez que supimos de Pedro fue durante el arresto de Jesús allí en Getsemaní, cuando él junto con los otros discípulos le abandonaron y huyeron. Lo vimos ahí en Marcos 14:50. Este hecho, hermanos, debería haber servido para que Pedro reconociera su debilidad y no se hubiera vuelto a exponer a un nuevo fracaso. Sin embargo, Pedro no era de ese tipo de personas. Así que siguió a Jesús de lejos, observando cómo era conducido hasta la casa de Caifás. Luego logró entrar hasta el mismo patio de su casa y allí se sentó con los alguaciles que se calentaban al fuego. Nos dice los evangelios, incluso Juan, capítulo 18, verso 15 al 16. Las razones por las que Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, con el evidente peligro que esto implicaba, podría ser arrestado, no las podemos saber con seguridad. Tal vez fue simplemente por la curiosidad de saber qué ocurría finalmente, o quizás deseaba justificar los notorios alardes de fidelidad que había dicho a Jesús. ¿Se acuerdan allá en Marcos 14:29? Te seguiré hasta la muerte. O porque realmente amaba al Señor Jesús y quería estar cerca de Él
lo más probable es que hubiera un poco de esto en él. Pero sea como fuera, su conducta fue muy imprudente. Comenzó a mezclarse con las malas compañías, como si fuera uno más de ellos, y terminó entrando en tentación y negando a Jesús, en lugar de seguir el consejo amoroso que Jesús les había dicho cuando estaban orando en Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. Por lo que, hermanos, hoy en este tiempo de pandemia, casi ya cumplimos un año de no congregarnos. Qué rápido, ¿verdad? Casi un año. Precisamente déjame preguntarte, ¿cómo vives tu seguir en Cristo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has sido de lejos como Pedro? ¿Lo has negado al Señor? ¿Ha ido disminuyendo ese fervor? ¿O estás a gusto calentándote con los incrédulos? ¿O añoras congregarte? La verdad, mi deseo es de que estemos viviendo en la gran y extensa misericordia de que somos objeto por parte de Dios, apreciando su gran y admirable gracia, pues nos da de su amor y de su perdón inimaginable, como dije al principio, más allá de lo que jamás hemos merecido. Por lo que confirmemos Jesús en nuestra vida y testifiquemos de Jesús. Es la revelación de Dios, por lo que nos maravillamos al ir en pos de Él en todo tiempo, y más en estos últimos tiempos, quien nos recibe tal cual somos. Él no quiere que seas perfecto y que siempre andes con la Biblia para todos lados. Si lo puedes hacer, qué bueno, ¿verdad? Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es depender total y absolutamente de Dios. Confiar en Jesús de todo tu corazón. Amarle de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo tu ser. Y recibirás gran bendición. Nos transformará a su imagen. Mi deseo y oración es que estos últimos tiempos, nuestro seguir a Jesús no mengüe, sino que anhelemos ir en pos de Jesús y que seamos verdaderamente esos hijos de Dios que le honran en todo tiempo, viviendo y anhelando su presencia, ya sea que vayamos a su encuentro o hasta que Él venga por su iglesia. Por eso, y solo por eso, tú tomas la decisión. El deseo de Jesús, ya lo hemos dicho repetidas veces, es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que estemos y que seamos salvos en Cristo. Pero es tu decisión, mi amigo, y tu decisión, mi hermano, de seguir a Jesús. Por lo que los gobernantes judíos se dieron cuenta con claridad de los cambios radicales que el Mesías traería y le rechazaron. Tal vez nosotros no nos hemos percatado suficientemente de lo que va a suponer, de lo que va a ser, ¿verdad?, nuestro traslado de este mundo al cielo. ¿Cómo ir a hacer eso? Debemos empezar a vivir ahora a la luz de la eternidad. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, por lo que velemos y oremos, esperando, anhelando la venida de Cristo. Y mientras tanto, no nos amoldemos al mundo, sino vayamos en pos de Jesús. Vayamos, hermanos, en pos de Jesús. Vayamos al segundo punto. Consideremos en segundo lugar la legalidad ilegal del juicio a Jesús. La legalidad ilegal del juicio a Jesús. Marcos 14, 55 al 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban el testimonio.
En cuanto al proceso seguido a Jesús, hermanos, hay que decir que fue un simulacro de principio a fin, pues no tenía otra finalidad que dar apariencia de legal a un crimen ya premeditado. De esto sabemos más más saben los abogados como Jessica, Miriam y Fernando. Para comenzar, antes de que el Sanedrín le juzgara, ya habían acordado matar a Jesús. Marcos 14:1 y Juan 11:53 nos dice: 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y Juan 11:53 nos dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Definitivamente ya habían acordado la sentencia, sin juicio, matarle. Por otro lado, el juicio se desarrolló en una precipitación inusual. En realidad, no era normal reunir a todo el Sanedrín, a los 71 componentes del Sanedrín, el sumo sacerdote y 70 de escribas, fariseos, todos los demás grupos. Sobre todo a altas horas de la noche, para juzgar un delito, a un detenido. Y menos en la noche de la Pascua, cuando tenía lugar una reunión familiar y muy importante para el pueblo judío. Pero la mayor preocupación del Sanedrín en esos momentos no era hacer justicia, sino que actuaban de noche y con rapidez por temor a la posible reacción incontrolada de la multitud. Ellos debieron pensar que la mejor forma de sacar adelante sus malvados planes consistía en presentar a Jesús esa misma mañana ante Pilato como reo convicto, preparando una muchedumbre de acarreados, sorprendiendo hacia el pueblo para que no fuera capaz de reaccionar. Además, los líderes religiosos sabían la desaprobación que sentiría el pueblo al ver a su Mesías atado de manos ante el gobernador romano. No deberían de tener oportunidad de reacción en defensa de Jesús, su Mesías. Así que todo se hizo con una precipitación que de ninguna manera podía garantizar un mínimo de justicia. No debemos olvidar que en menos de 24 horas Jesús fue arrestado, interrogado por el sumo sacerdote, juzgado por el Sanedrín, interrogado por Pilatos, Herodes y finalmente sentenciado a muerte. Llevándolo fuera de la ciudad, llevándolo fuera hasta un lugar llamado el Gólgota, crucificando y muerto 3 horas después. Así de expedito, pero nada confiable ni justo, fue el juicio que le dieron los injustos a Jesús. Dice la palabra en Marcos 14:55. Buscaban testimonio contra Jesús, pero no lo hallaban. En el juicio contra Jesús, el concilio seguía empeñado en guardar las apariencias y presentar el proceso judicial como correcto y legal. Sin embargo, volvieron a ver otra irregularidad más. Otra irregularidad. Habían detenido a Jesús con la intención de matarle, pero no contaban con acusación concreta, ni tampoco con testigos que pudieran avalarla. Allá en Números capítulo 35, verso 30 nos dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Esto era muy grave. No podían ser un solo testigo, sino tenían que conseguir varios testigos para poder acusar a Jesús de muerte. Así que en sus esfuerzos por mostrarse políticamente correctos, habían dejado al lado la ley. No olvidemos que deberían haber sido los testigos quienes hubieran llevado al acusado ante el tribunal para ser juzgado. Y era la obligación del tribunal protegerlo. Los intereses del prisionero, en todo lo posible, deberían de haberlo protegido.
mientras intentaban llegar a un juicio justo e imparcial, basándose en evidencias sólidas. Pero en este caso contra Jesús no fue así. Todo lo era al contrario, todo al revés, con el resultado de que no podían gozar de la más mínima protección judicial el Señor Jesús. No gozaba de protección. Estaba a merced de los caníbales. Aún así, Marcos nos dice que tenían un problema, porque estaban buscando testimonios contra Jesús, pero no lo hallaban, no había forma. Todo habría sido muy diferente si hubieran buscado testimonio a favor de Jesús. En ese caso, el Sanedrín rápidamente habría conseguido cientos de personas, miles de personas de todas las clases que habían testificado a favor de Jesús. Cuántos endemoniados, cuántos leprosos, cuántos paralíticos, cuántos ciegos, cuántos sordos que habían sido sanados por el Señor podrían haber testificado a favor de Jesús. Cuántos le habían visto resucitar muertos, multiplicar el pan y los peces para dar de comida a las multitudes. La verdad sobra testimonio a favor de Jesús, sino simplemente la forma de condenarlo. Hermanos, desgraciadamente el paso del tiempo no ha cambiado la actitud de muchas personas, que prefieren escuchar cualquier crítica infundada contra el Señor de señores y Rey de reyes, en lugar de considerar la abundante evidencia que hay a su favor. Y todo con el fin de poder mantenerse en su incredulidad. Pero todo esto no hace sino agradecer aún más a Jesús y admirarlo. Solo su gracia y amor le pudieron llevar a someterse a un juicio tan injusto y humillante. Aunque él nunca había cometido pecado, era juzgado por hombres perversos. Me causa una profunda impresión pensar que Jesús tuviera que comparecer ante personas como Anás, como Caifás, Pilato o Herodes, hombres todos ellos con un expediente tan sucio y corrupto. Pero ellos fueron los que lo juzgaron. Un juicio injusto en su totalidad. Dice Marcos 14:56. Decían falso testimonio contra él, mas no concordaban los testimonios falsos. No hallaban testigos contra Jesús. Además que los que presentaban eran falsos. Además no concordaban en sus testimonios. Según la ley del Antiguo Testamento, cuando una persona daba falso testimonio con la intención de condenar a un inocente, el testigo debería sufrir la misma pena que buscaba para el acusado. Eso lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 19, que dice la palabra de la siguiente manera. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Eso es Antiguo Testamento, lo sabían de memoria el Sanedrín. Eran expertos en la ley, sabían que era algo difícil y temerario lo que estaban haciendo. Los principales sacerdotes eran responsables de castigar por esto, ellos mismos. Pero la injusticia en el caso de Jesús prevaleció una vez más. Y lejos de que los falsos testigos sufrieran alguna pena, los sacerdotes no tuvieron ningún reparo en seguir escuchando lo que ellos sabían que eran mentiras. Es como si los gobiernos y médicos hoy en tiempos de pandemia estuvieran propagando la enfermedad y el contagio en lugar de quitarlo, de curarlo. Aquellos que deberían de haber sido guardianes de la justicia y la paz eran precisamente quienes se encargaban de corromperlas. Cabe mencionar, hermanos,
No debemos olvidar que el Señor nos advirtió también a nosotros que seríamos acusados falsamente con el fin de manchar nuestro testimonio. Mateo 5, 11 y 12 nos dice el texto: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Las mentiras y las falsas acusaciones son arma favorita de Satanás, padre de mentira. Ha utilizado en todas las épocas, y no cabe duda que aunque a todos nos duele cuando escuchamos cómo se calumnia o se nos calumnia falsamente, pero no debemos de olvidar que también nuestro Señor sufrió estas mismas cosas y en superlativo, y nos puede consolar, como nos dice su palabra en el Salmo 120, versículo 2. Al texto dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Consideremos la pregunta importante. Marcos 14:61. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos nos narra y nos da esta pregunta que el sumo sacerdote le hace a Jesús. Pero la palabra de Dios nos dice: finalmente encontraron algunos falsos testigos que presentaron una acusación contra Jesús, aunque para ello tuvieron que distorsionar su palabra. Notemos bien lo que el Señor había dicho. En Juan capítulo 2, versículo 19, el Señor Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Palabra del Señor, verdad, palabra verdadera. Para empezar, el Señor se estaba refiriendo a su propio cuerpo como un templo. Además, no estaba diciendo que Él fuera a destruirlo, sino que anunció en forma profética lo que ellos, los judíos, se disponían a cumplir en ese mismo momento, que iban a matarle. Y cuando más adelante dijo que en 3 días lo levantaría, se estaba refiriendo a su propia resurrección y no a la reconstrucción del templo, del edificio. Queda claro, por lo tanto, que los testigos no citaron sus palabras textualmente, ni tampoco habían entendido lo que estaba diciendo. Pero lo que estaban haciendo era utilizar una táctica frecuente de Satanás: mezclar la mentira con la verdad. Esto siempre resulta un asunto muy, muy difícil de combinar. Tengamos cuidado. No mezclemos la mentira con la verdad. Seguramente encontraría cierto apoyo entre los judíos, pero tristemente para ellos tampoco lograría mostrar a Jesús como alguien que pretendía destruir su lugar sagrado. Pero nada de esto serviría para que Pilato le condenara a la pena máxima, a la muerte. Además, en un caso así, tampoco faltarían discípulos de Jesús que pudieran refutar inmediatamente una acusación semejante. Pero no hubo necesidad de llegar hasta ese punto, porque los mismos testigos no lograban ponerse de acuerdo para presentar un testimonio concordante. En este punto, la reacción lógica del Sanedrín habría sido la de soltar a Jesús libre de cargos. Pero en aquella noche, toda la hostilidad del hombre, el poder del infierno se había unido contra el Señor, y nada los detendría hasta conseguir su malvado propósito, que no era otro que el que darle muerte. Dice la palabra en Marcos 14:60. El sumo sacerdote le preguntó: ¿no respondes nada? Mientras el Sanedrín buscaba la forma de acusar, Jesús callaba. ¿Por qué el Señor, que tantas veces había silenciado a sus oponentes, ahora guardaba silencio, hermanos? No contestaba, porque él sabía que se hallaba ante un proceso ilegal.
y al haber participado en él, si hubiera hablado, él lo habría legitimado. Por eso es que cayó. Por otro lado, le tocaba al acusado poner orden en el testimonio contradictorio de los falsos testigos. No le tocaba hacer eso al acusado. Además, no tenía ninguna utilidad intentar explicar las cosas, puesto que en realidad ellos no estaban dispuestos a aceptar nada de lo que él dijera. Solo estaban empeñados en buscar motivos para condenarlo a muerte. Ninguna otra cosa les importaba. Pero algo muy importante que no debemos olvidar es que Jesús había aceptado beber la amarga copa que el Padre le había dado. Y lo hacía sin quejarse ni murmurar. Y por último, una vez más se cumplía lo que de él estaba escrito allá en la escritura en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando más tarde fue juzgado por Pilato, mantuvo la misma actitud, lo que dejó maravillado al gobernador Pilato. Y es que había una dignidad evidente en su silencio, por lo que debemos aprender mucho de esta actitud del Señor cuando nos encontremos ante situaciones similares en las que somos difamados y atacados verbalmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, nuestro Dios, hermanos. Marcos 14:61 nos dice la palabra: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Era imposible para el tribunal presentar contra Jesús una acusación concreta, basada en el testimonio de varios testigos poco veraces. El sumo sacerdote se impacientó viendo que todos sus planes se iban abajo. Así que finalmente él mismo se levantó y lanzó contra Jesús un procedimiento absolutamente ilegal: forzar al acusado a inculparse a sí mismo. Además, según el Evangelio de Mateo, el sumo sacerdote utilizó el más solemne juramento conocido. Mateo 26:63 dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Ante esto, Cristo estaba obligado a contestar. Es muy importante que observemos la pregunta concreta que el sumo sacerdote le hizo a Jesús. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Al hacerlo, no podemos por menos que recordar la pregunta que Jesús mismo les había hecho a ellos en el templo acerca de quién era el Hijo de Cristo. ¿Se acuerdan allá en Marcos capítulo 2, 12, verso 35? Que voy a buscarlo aquí rápidamente. Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37, que nos dice la palabra al texto de la siguiente manera. Enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Señor Jesús les dio una cátedra
de la palabra de Dios. Ellos decían que era hijo de David, pero el Señor les mostró por medio de la Escritura que también era hijo de Dios, porque de otra manera David no le llamaría Señor. Al formular su pregunta, no solo quería saber si Jesús era el Cristo, sino si lo era en el sentido en el que él mismo había enseñado en el templo, es decir, si era el Hijo de Dios o Hijo del bendito. Hermano, usted y yo somos hijos de Dios, pero Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. No debemos olvidar que para un judío, el ser hijo de Dios equivalía a ser Dios. Podemos verlo en Juan 5:18. Es importante tener esto en cuenta, porque en nuestra cultura, cuando decimos que alguien es hijo de, por ejemplo, Mario Jaciel es hijo de Mario, es hijo mío, lo que interpretamos inmediatamente es que ha sido engendrado por él, ha sido engendrado por Mario. Pero entre los judíos, el sentido con que lo utiliza es diferente y servía para expresar que participaba de la misma naturaleza. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús si eres hijo del bendito, lo que quería saber era si afirmaba él ser Dios. Por lo que veamos la gran respuesta. Por último, consideremos la gran respuesta, la respuesta de Jesús y sus repercusiones. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy. Repito, y Jesús le dijo, yo soy. Jesús rompió por fin su silencio para hacer una declaración única ante el Sanedrín, afirmando en forma clara y directa que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Después de esto, volvió a guardar silencio, hasta que Pilato le hizo una pregunta similar, ahí en Marcos 15:2. Hermanos, el mismo Señor les facilitó la declaración que necesitaban para condenarle. De otro modo, el tribunal habría tenido grandes dificultades para condenar a Jesús. Pero Jesús, él había venido para cumplir la obra encomendada por su Padre, mostrando obediencia al Padre, amor hacia nosotros y un valor sin igual, mostrando así su determinación de llevar a cabo la obra redentora, la obra de salvación. Dice el Marcos capítulo 14, verso 62, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo, en las nubes del cielo. Pero Jesús no solo afirmó que era el Mesías, el Hijo de Dios, también añadió a su declaración una profecía encontrada en Daniel y que confirmaba aún más claramente su naturaleza divina. Daniel 7, versículos 13 al 14 nos dice al texto, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Jesús estaba reivindicando de este modo su derecho a sentarse a la diestra de Dios. Salmo 110:1 y Hebreos 1:3. ¿Qué otro ser en el universo, hermano, sería invitado por Dios a sentarse en su trono divino? Por lo que en el libro de Apocalipsis vemos a Jesús, el Cordero que fue inmolado, ocupando la diestra del trono de Dios en las alturas. Apocalipsis 5:12 al 13. Y también anunció que volvería con poder para juzgar al mundo y establecer su reino en forma definitiva. Por el momento, el malvado y corrupto Caifás era quizá quien juzgaba a Jesús, pero llegaría el momento en que los papeles se invertirían. Y él mismo, Caifás, y junto con todo el Sanedrín serán juzgados por el juez justo y supremo. Marcos capítulo 64 nos dice la palabra.
¿Habéis oído la blasfemia? Dice el sumo sacerdote después de que el Señor Jesús dice que Él es el Hijo de Dios. En ese momento podemos imaginar la satisfacción de Caifás cuando Jesús declaró ser el Mesías delante de todo el Sanedrín. Por fin tenían una acusación que podrían presentar ante Pilato para conseguir la crucifixión de Jesús. Ellos sabían que el gobernador romano podría a lo mejor mostrarse indiferente ante acusaciones relacionadas con la práctica religiosa judía o desacuerdos entre ellos, pero de ninguna manera podía ignorar las pretensiones de alguien que reclamaba un trono. Más tarde los mismos judíos se encargaron de recordarle a Pilato, cuando éste hacía intentos desesperados por liberar a Jesús. Le decían allá en Juan 19:21, en Juan 19:12 nos dice la palabra: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone, le decían los principales sacerdotes, ahí revueltos entre la multitud, a Pilatos. Fue entonces cuando Caifás se volvió hacia el rostro del Sanedrín, exclamando con una expresión de triunfo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y mientras decía eso, hizo una dramática acusación rasgándose sus vestiduras como señal de un supuesto agravio por lo que acababa de oír de la boca de Jesús. En realidad el sumo sacerdote Caifás era un auténtico hipócrita, sepulcro blanqueado, como Jesús les dijo en alguna ocasión, que lejos de estar indignado por lo que Jesús dijo, sentía la más profunda de las alegrías, porque por fin tenía el testimonio que había estado buscando para condenarle. Ahora bien, notemos que la acusación concreta contra Jesús fue la de blasfemo. Como ya hemos visto, Jesús se atribuía con toda claridad una posición de igualdad con Dios, aunque como nos dice la epístola de Efesios, no como cosa a que aferrarse, pero ellos creían que él se aferraba a eso. Él lo dijo porque se le preguntaron, no porque estuviera anclado en esa. Como soy hijo de Dios, pues voy a la cruz rápido. No, sino porque fue en contestación a la pregunta que le hizo el Sanedrín por juramento. Para el Sanedrín resultaba inadmisible que un sencillo carpintero de Galilea aseverara ser Dios. Esto era una clara blasfemia en el sentido más grave, puesto que habían pretendido para sí derechos y privilegios que solo a Dios le pertenecen. Por lo tanto, Jesús no fue condenado a morir en la cruz por algún pecado o delito que hubiera cometido, sino únicamente por su afirmación de ser Dios. Y el sumo sacerdote de Israel, junto con todo el concilio, habían determinado que era un blasfemo mentiroso. En este punto, hermanos, debemos de reflexionar sobre la importancia de lo que estaba ocurriendo. Marcos nos ha presentado a Cristo como el Cordero Pascual que nos libra de la ira de Dios. Y según la ley del Antiguo Testamento, antes de matar al Cordero de la Pascua, era necesario verificar que el animal no tuviera ningún defecto. Éxodo 12, versículo 5. Y el Sanedrín lo hizo. No encontró ningún defecto en Jesús. Solo se mintieron a sí mismos al decir que Jesús era un blasfemo, al decirse Dios mismo, cosa que era verdad, cosa que a Roma no le interesaba, pero pretender ser rey, eso lo colocaba como el enemigo número uno de Roma. Y aún así, como veremos, Pilato dudaba, pero dio su sí al camino a la cruz. Todo esto nos enfrenta, por lo tanto, a la cuestión fundamental que Marcos ha estado tratando a lo largo de todo su evangelio. ¿Quién es Jesús? Al final, esta pregunta es la que divide a la humanidad. Si Jesús no era Dios, tal como él afirmó, entonces no era un buen hombre, sino un mentiroso, peligroso y un desequilibrado mental. Pero si por el contrario, él era verdaderamente Dios, lo que aquel tribunal hizo al condenarlo a muerte, es el más vil y grave crimen que la historia de la humanidad
ha conocido. Finalmente solo quedan estas dos opciones. O Jesús era un impostor digno de muerte, o es el Hijo de Dios a quien debemos obediencia y sumisión. Si era un blasfemo, su sacrificio nunca podría salvar a la humanidad. Pero si era el Mesías divino, entonces todo aquel que confíe en él encontrará perdón para sus pecados. Tú tomas la decisión. ¿Qué es para ti Jesús? Definitivamente, debería de haber sido tratado de otra manera Jesús, puesto que durante 3 años del ministerio público había demostrado por medio de su obra que él era mucho más que un simple hombre. Pero para ellos, al igual que a muchas personas en nuestros días, no les interesa comprobar la evidencia que respaldan las sorprendentes obras y afirmaciones que Jesús hizo. Algunos comenzaron a escupirle y a darle de puñetazos, nos dice Marcos 14:65. Inmediatamente después de la sentencia condenatoria del Sanedrín, los siervos del sumo sacerdote comenzaron a bofetear al Señor, escupiéndole y burlándose de él. Realmente, lo que hicieron fue imitar el ejemplo que los propios magistrados les habían dado, sin ningún tipo de consideración. Aquellos hombres trataron al Hijo de Dios de la forma más grosera e infame que fueron capaces. Por fin pudieron dar rienda suelta a su verdadero carácter malévolo, cruel y sádico, influenciados por Satanás. Mientras el Sanedrín les contemplaba dando su aprobación, por momentos se sentían fuertes y le hicieron notar todo su desprecio y odio mientras se ensañaban con Jesús. Así que durante el resto de la noche, Jesús estuvo solo con los guardias endurecidos que decidieron burlarse de él mientras pasaban las largas horas hasta el amanecer. Sin lugar a dudas, hermanos, el trato malicioso no era digno de un tribunal presidido por el verdadero sumo sacerdote de Israel, o venerable como ellos le decían. Pero como ya hemos venido considerando, nada de lo que ocurrió allí en aquella noche manifestaba el carácter santo de Dios. Así que esto fue otra vergonzosa mancha en la ya dañada reputación de Israel. Pero una vez más se cumplía lo que había dicho la Escritura allá en Isaías 56, hace como 800 años, hasta ese momento. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Hermanos, el Señor Jesús estaba ahí siendo martirizado. Le agarraban la barba y se la arrancaban. No escondió el rostro de las humillaciones y de los escupitajos en su rostro. Así que sobre el horrible fondo de la perversidad del hombre caído, destaca la gracia y el amor y la dignidad del Dios hombre, que había venido a salvar precisamente a sus enemigos, a los pecadores, a los que le maltrataban y acusaban falsamente. Termino citando una porción de la Escritura que se encuentra en Romanos 5, versículos 7 al 10. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera alguno osar morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Oremos, hermanos.
nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su vida, Señor. Gracias por su sacrificio. Gracias, Señor, por su muerte. Gracias, Señor, por ese dolor que llevó en sus hombros a causa nuestra, el ardor de tu ira, Señor. Gracias, Señor, por su resurrección. Gracias, Señor Jesús, porque nos has amado de una forma inigualable, mi Dios. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Rogándote, Padre, que en estos tiempos avives nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y que seamos decididos, diferentes para gloria tuya. Que seamos hombres de valor, Señor, hombres de palabra, hombres íntegros, hijos tuyos, servidores del Dios Todopoderoso. En tu nombre, oh buen Cristo, lo pedimos y oramos. Amén y amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Amén.